nueva cápsula legal. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México. El día de hoy tengo la fortuna de volver a compartir espacio con el licenciado Emilio Román. Bienvenido, Emilio. Gracias, Regina, y un saludo afectuoso a todos quienes siguen a Auren Legal. El día de hoy, el licenciado Emilio Román nos viene a compartir uno de sus tantos logros, y es la publicación de su nuevo libro, Los deportes electrónicos en el marco de la propiedad intelectual. Felicidades de primera mano por este logro. Ahora, este tema es muy interesante porque combina tecnología, derecho y algo bastante disruptivo que son los eSports. Claro. Ahora, Emilio, para quienes no conocen qué son los eSports, ¿nos puedes platicar qué son? Claro, sí, habría que empezar por eso, ¿no? ¿Qué son los eSports? Se trata de contiendas multijugadores en la que participan tanto profesionales como aficionados, como entusiastas, y estamos hablando de una verdadera industria en la cual se combinan muchísimos elementos, no solamente el jugador, naturalmente, estamos hablando igualmente de las plataformas, de las aplicaciones, de las producciones, en fin, de lo que yo llamaría un poliedro jurídico, en donde la ciencia del derecho está llamada a regular, tutelar un sinnúmero de relaciones jurídicas o de fenómenos que se están presentando día con día. Y dado que al final del día los deportes electrónicos están ligados a la tecnología, bueno, pues es un fenómeno por todos sabidos que el derecho, la ciencia del derecho, siempre irá pasos atrás de la tecnología. No se diga hoy en día que con estos pasos febriles y por demás rápidos, pues todos los días están surgiendo estos fenómenos y todo lo que hay alrededor de los eSports, ¿no? Perdón, a lo mejor estoy siendo un tanto difuso o un tanto disperso. Debo decir que es mi primer hijo, ¿no? Es el primer parto. Así que bueno, pues hay mucho que platicar y bueno, pues esperamos que podamos compartir más Ahora, cosas. Esto de los deportes electrónicos es relativamente nuevo, claro, pero ¿qué crecimiento han tenido a lo largo de, al menos este año o los años pasados? Bueno, estamos hablando de un fenómeno que se ha popularizado al grado de que las audiencias, hoy por hoy, los seguidores, los entusiastas de los eSports, están siguiendo a los deportes electrónicos con audiencias que pueden compararse prácticamente a los grandes fenómenos deportivos o a los grandes actos deportivos como un supertazón, como las grandes ligas, una final de la Copa del Mundo de fútbol. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que ha crecido exponencialmente. Ha dejado de ser el fenómeno o la actividad en la que dos personas o una persona juega con la consola. Ahora, las personas que juegan con las consolas, hablando en términos lisos y llanos, están siendo seguidas a través de streaming, a través inclusive de actos masivos por una serie de fanáticos, por miles de fanáticos. Y hablando de la industria, ¿qué es lo que ha producido, por ejemplo, en 2004? Bueno, estamos hablando de una industria que ha producido el año pasado, estamos filmando esto en febrero de 2025, una industria que ha producido más de 2.300 millones de dólares y se prevé un crecimiento de alrededor de un 40% para 2025. Estamos hablando de una industria que es seguida alrededor de más de 400,000 entusiastas, practicantes y profesionales constantes de los deportes electrónicos. Claro, porque ahora ya no es necesario ir a la taquilla a conseguir un lugar. Con que se ponga en vivo ya es muy diferente el nivel de recepción y de vistas que tiene un torneo de eSports al menos. Claro, pero yo invito a la audiencia a que vea, por ejemplo, un documental de hace algunos años de la televisión alemana, de la Deutsche Welle, en donde se refleja el grado de fanatismo que hay en el caso de Corea del Sur.
En Corea del Sur tenemos estadios que se llenan, estadios de fútbol que se llenan para ver estas contiendas. Contiendas como, por ejemplo, League of Legends, contiendas como otros tantos juegos que se han convertido en deportes electrónicos, que se han, insisto, profesionalizado. Claro, porque no tiene que ver con el deporte esto, o sí tiene que ver. Es que ese es un tema muy interesante y esto es, desde luego, un fenómeno del derecho deportivo. La pregunta sería, ¿los deportes electrónicos son deportes? Bueno, pues sin ir más lejos, ¿no? La ley del deporte mexicana establece que sí es esto un deporte. Sí, es cierto, no estamos hablando de un deporte en el cual se están ejercitando, como en el fútbol, diversas partes del cuerpo, que hay un desahogo, un desgaste físico, como en este caso, pero estamos hablando de contiendas en donde se están involucrando aptitudes físicas y por lo tanto esto pasa o clasifica como un verdadero deporte. Sin duda es una industria en crecimiento, pero como cualquier industria en crecimiento, ¿tú crees que es necesario regularla y por qué? Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿Es necesario regularla? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque están involucradas en estas actividades un sinnúmero de personas que están todos los días creando algo alrededor de los deportes electrónicos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si hablamos de la materia de la propiedad intelectual, tenemos que hablar. ¿Qué es un deporte electrónico? Bueno, sencillamente un programa de cómputo. Un programa de cómputo que está regulado de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor. Es decir, estamos hablando de una obra que conforme a la ley se equipara a lo que es una obra literaria. Es decir, existe la necesidad de regular una obra literaria o una obra, en este caso un programa de cómputo o una app, desde el ámbito de los derechos de autor. Están también involucradas dentro del ámbito de la propiedad industrial y estoy haciendo un repaso brevísimo, ¿no? Desde luego, el tema de marcas, ¿no? De acuerdo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la regulación de marcas, la regulación de avisos comerciales, la regulación, por ejemplo, de diseños industriales, ¿no? Un tema que, bueno, pues a lo mejor se deja de lado, ¿no? El diseño novedoso en una consola, ¿no? La marca League of Legends, la marca Grand Theft Auto, todas estas marcas, todos estos avisos comerciales, todo lo que está alrededor de los deportes electrónicos implica una regulación y eventualmente, hablando de la materia mercantil, la celebración de contratos. Bueno, desde luego el diseño, la elaboración y la celebración de contratos en los cuales pues se realicen diversas transacciones o se pacten diversos actos jurídicos, licencias de uso de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque por lo que entiendo no solo es una rama la que interviene, es desde que se desarrolla el software hasta que la gente lo está jugando e incluso durante lo juegan, porque es la marca de la camiseta, quién es el patrocinador, o sea, tiene una serie de componentes, la imagen del que es jugador, toda una serie de elementos que involucran la materia laboral, mercantil, de todas. Por supuesto. Por supuesto, ahora que refieres la materia laboral, pensemos, ¿quiénes juegan profesionalmente los deportes electrónicos? A estos se les ha llamado gamers. Y los gamers normalmente estarán ligados a través de relaciones de trabajo en algunos casos o a través de otras figuras. Vamos, no me extiendo más porque obviamente la idea es que compren el libro, ¿no? Pero bueno, mi mercader de Venecia interno me llama. Pero el punto es, los gamers se ligan con
clubes deportivos, con organizaciones, con ligas profesionales. Es decir, son personas que deben de estar ligados jurídicamente hablando a un contratista, a un patrón. ¿Sí? Estamos hablando de personas que igualmente tienen la necesidad de, por ejemplo, hablando de la materia autoral, me regreso un poco, tienen el derecho, por ejemplo, de registrar sus nombres artísticos a través de una reserva de derechos, por ejemplo, ¿no? Igualmente, los equipos o los grupos que realizan estas funciones, pues también tienen el derecho de proteger sus denominaciones a través de reservas de derechos. Esta figura tan sui generis, o más bien esta figura sui generis y única, regulada en nuestra ley del derecho de autor. Entonces, si nos damos cuenta, por eso me refería a este fenómeno como un poliedro jurídico, es decir, hay un sinnúmero de fenómenos que hay que regular y hay que seguir. No se diga, por ejemplo, el derecho a la imagen. Mucha gente se preguntará, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto por muchos años el fenómeno del juego FIFA de fútbol, ¿no? Bueno, hoy por hoy, si abrimos un ordenador y empezamos a ver este juego, esta aplicación, pues nos vamos a dar cuenta que la cara de Messi, de Ronaldo, de Buffon y quien tú quieras, ahí están. ¿Y cómo es posible que aparezcan las caras o las imágenes de estas personas? Bueno, pues a través de la celebración del derecho a la propia imagen. Es decir, estamos hablando de la regulación de un concepto fundamental en nuestra legislación, un concepto que yo llamaría de avanzada, es decir, un derecho difuso, que es la protección a los aspectos de la personalidad, como es el derecho a la imagen, regulada, por ejemplo, en la Ley Federal del Derecho de Autor, curiosamente en un solo artículo, ¿no? En el famoso artículo 87, y también regulada en algunos estados, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la ley que protege en la ley de responsabilidad civil para la protección de la imagen, el honor y la vida privada, ¿no? Entonces, estamos hablando de la protección y la regulación de aspectos extrapatrimoniales. Sí, porque finalmente uno va desarrollando su propia marca. O sea, yo tengo una imagen como Messi, como Cristiano Ronaldo, que ya no es solo que trabajen en eso, sino que se vuelven virales y también reciben, se monetiza con su imagen. Claro. Ahora, entrando a la especialidad de tu libro, ¿qué figuras se pueden proteger en este ámbito de los eSports? Por ejemplo, ¿patentes? Bueno, este es un tema controvertido. De acuerdo a la legislación mexicana, las patentes no serán materia de protección de los programas de cómputo. El programa de cómputo, como decía hace un momento, está regulado y protegido a través de las regulaciones, a través de las normas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor. Es decir, a diferencia de otras legislaciones en las que probablemente el software o las aplicaciones se puedan proteger por medio de la figura de la patente, en México no serán patentables los programas de cómputo. Lo que no quiere decir que en un momento dado las invenciones susceptibles de patentarse eventualmente puedan contener programas de cómputo, pero el programa de cómputo per se será materia de protección a través de los derechos de autor. Ahora, ¿tú consideras que existe un marco legal lo suficientemente robusto para regular este tema o tiene algunas lagunas aún? Yo creo que existen lagunas, sin duda alguna. Como decía hace un momento, la ciencia del derecho está compitiendo con una ciencia, con la tecnología, con todos estos fenómenos de un crecimiento exponencial. Entonces, por más que quisiera el legislador, por más que quisiera la ley ir en marca personal con la tecnología, creo que esto es imposible.
Creo que esto es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque al final del día, todos los días se están gestando desarrollos relacionados con la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, contestando tu pregunta concretamente, Regina, efectivamente, hay suficientes normas que pueden regular todos estos fenómenos o que regulan estos fenómenos, pero sin duda alguna hay muchos fenómenos que empiezan a quedarse rezagados. Estamos hablando de una ley de la propiedad industrial, bueno, una ley federal de protección a la propiedad industrial, la ley autoral, sus reglamentos correspondientes, otras normas, ¿no? Pero pensemos al día de hoy, ¿cómo regulamos adecuadamente el metaverso? ¿Cómo regulamos una propiedad que pues existe en el metaverso? Mundo virtual. ¿Sí? Sí, en un mundo virtual. Así es. ¿Y cómo regulamos o cómo logramos que podamos montar determinados fenómenos en estas aplicaciones, ¿no? Comentaba anteriormente una película que se acaba de estrenar en la plataforma de Movie y que recomiendo puedan ver, que se llama The Grand Theft Hamlet, basada en la página, en el juego electrónico The Grand Theft Auto. Y finalmente, si alguien ha jugado esta página, pues, este juego, pues se trata básicamente de matar, robar y hacer Sí. lo que prácticamente se quiere y se pueda en este juego. Pero resulta ser que durante la pandemia a un par de actores desempleados por el fenómeno que todos vivimos, se les ocurrió montar la obra de Hamlet Dentro del juego. dentro del juego, lo cual pues tuvo una serie de retos, ¿no? Primero que pues no se mataran todos, ¿no? Claro está, en Hamlet pues Claudio, Hamlet, Gertrudis y compañía, pues todos terminan muertos, eso parecía muy lógico, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿no? Primeramente, pues imagínense, se hicieron audiencia, ensayos, se hicieron pruebas para los actores. Después de los ensayos se hizo el montaje de la obra y se logró hacer este montaje. Yo les invito a que, pues te invito a ti y a todo el auditorio que vea este documental que logra verdaderamente conmover. Y además llama mucho la atención por la gran creatividad que implica generar una obra teatral, una obra literaria en una plataforma. Y estamos hablando, en pocas palabras, y permítanme utilizar la expresión, un cóctel de la propiedad intelectual. Sí, Entonces, porque primero bueno, es qué reto. el usuario que tiene una cuenta que tiene un monito, lo Así voy a es. decir así, un monito. Claro. Y después es, dentro del juego, armar a otros personajes, y ahí es donde vamos, en donde sujeto las obligaciones de cada quien. Cuando es un mundo virtual, ¿a quién le reclamo? ¿De dónde viene? Cuando es una creación propia de dos personas dentro de otra creación. Es correcto. Entonces, bueno, pues sí, estamos hablando de una obra que ha pasado al dominio público por ser una obra de Shakespeare. Bueno, pues implica que una obra cuando pasa al dominio público significa que ésta puede ser explotada sin la necesidad de pagar una regalía o algún derecho. Pero bueno, esta obra ha sido montada efectivamente en esta aplicación y pues implica una serie de cuestiones, desde derechos de autor como también los derechos conexos, es decir, los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. Porque ojo, ¿no? Como sabrán ustedes y les invito a que echen un vistazo a esta obra como a otras tantas. Los artistas, intérpretes y ejecutantes gozan de derechos amparados por la Ley Federal del Derecho de Autor y otros tantos tratados internacionales como la Convención de Roma en lo particular. Entonces, estamos hablando de, vuelvo a lo mismo, una serie de flancos jurídicos que hay que regular, que hay que cubrir. Y pues de eso se trata a grandes rasgos el libro, ¿no? Ofrecer algunas soluciones, ofrecer algunas propuestas sobre todos estos tópicos jurídicos, pero a la par
desde luego, pues invitar a los expertos y desde luego también al público en general a que pues a través de la lectura pueda seguirse creando nuevas normas o nuevas formas de regular Ahora, o de Emilio, estudiar. yo lo veo y está padrísimo tu libro, pero Gracias, mira, ¿será para consulta para personas que conocen y dominan el tema o es para cualquiera que quiera conocer este nuevo mundo que son los deportes electrónicos? Es una muy buena pregunta y te la agradezco, Regina. Es un libro técnico. Okay. Sí, es un libro técnico, es un libro que pretende o que está dirigido principalmente a abogados, pero desde luego el lenguaje que se está manejando, el lenguaje que manejo, ha tratado de ser lo más simple, lo más llano posible para no hacerlo tan árido, no hacerlo tan difícil de comprender. Porque por sí es un tema bastante complejo, es nuevo, se conoce poco, o sea, supongo que tú desarrollaste toda la parte técnica, pero también unas conclusiones, algunos comentarios. Claro, sí, y desde luego, efectivamente, la idea también es que esta industria, ya no voy a decir floreciente, porque ya floreció. Mucho. O más bien, ya esto es esto es un verdadero invernadero inmenso, ¿no? Pero esta industria, pues, debe de ser regulada, insisto, pero también toda la gente involucrada, todas las personas involucradas pueden echarle un vistazo al libro y creo que muchos aspectos que quizás no estén contemplando que se pueden, bajo los cuales se pueden proteger, puedan protegerse, claro, ¿no? Al final del día también se lanza esta obra para que todos los involucrados, todos los gamers, todos los entusiastas, los empresarios de los deportes electrónicos se interesen y busquen su lectura, porque creo que se podrá encontrar una beta jurídica para todos, ¿no? O al menos contactarte para el acompañamiento jurídico respectivo. Claro. Pero también, ¿cómo no sé, por ejemplo, que yo sea gamer y encuentre, oye, también quiero crecer con mi marca, quiero crecer yo, acercarme con un experto que me ayude en esta parte técnica? Claro, al final del día, bueno, somos Auren y la idea es que todos aquellos que pues estén involucrados en este mundo apasionante, también sepan que, bueno, hay una posibilidad de que en Auren les asesoremos desde el ámbito de la propiedad intelectual, desde otras materias jurídicas, pero también desde las finanzas, la asesoría fiscal, la contabilidad, etcétera, ¿no? Al final del día, nuestra firma tiene un robusto grupo de especialistas más que calificados en la asesoría de este tipo de negocios como otros tantos. Claro. Y Emilio, cuéntanos, y si yo lo quiero adquirir o me interesa, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, pues pasando, de nuevo hablando aquí, mi mercadero de Venecia, estamos hablando de una obra que se acaba de editar el 7 de febrero, esto lo estamos filmando el día 25 de febrero. Entonces, por lo pronto, esta obra que está editada por la editorial LID en asociación con la Universidad Anáhuac, se puede adquirir en la página de editorial LID, como podrá ser adquirida más adelante en librerías y demás, ¿no? Sí es importante, y quiero hacer la mención, desde luego, pues esto es un esfuerzo autoral, pero también es un esfuerzo editorial en donde la Universidad Anáhuac, mi alma mater, pues nos ha apoyado y nos ha arropado para llevar esta obra, como dicen los clásicos, a buen puerto. Unos clásicos muy, muy cursis, por cierto. Pero también, desde luego, Editorial Lid, pues está editando este libro, ¿no? Entonces, por lo pronto, en la página de Editorial Lid, y esperemos más adelante darles claro, más nortes donde que se pueda adquirir. Sí, perdón, y en físico y en
en electrónico, ¿no? Porque finalmente habla de eso. Sí, sería el colmo, ¿no? Sí. Nada más se puede decir en físico, ¿no? También en electrónico, ¿no? Sí. Así es. Pues muchas gracias, Emilio, por habernos Gracias, compartido Regina. este logro. Felicidades. Gracias, Hermoso. Y bueno, no sé si quieras agregar algo. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad, gracias a Auren y a todos los socios de la firma. Y bueno, pues una invitación, si es que esto se ve antes, vamos a hacer una presentación del libro el próximo día 27 a las 4 de la tarde en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Entonces, pues esto va a ser en la Galería de los Rectores, valdrá la pena, es un espacio amplio, entonces pues valdrá la pena si están interesados que pues pasen a saludarnos y pues ahí estaremos platicando un poco más de este tema tan apasionante. Muchas gracias, Emilio. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, ya saben, en Auren contamos con los especialistas que los pueden llevar de la mano en cualquier asunto que tengan. Si esperamos que les haya gustado este contenido, se pueden suscribir y contarnos en los comentarios cualquier cosa que ustedes quieran. Gracias por habernos visto.